We are looking from Genesis, from creation, working our way Vamos, through the cross. estamos estudiando Picking out as we desde go la along creación highlights hasta la cruz y that estamos show estudiando the precisamente thread of the esas gospel, cosas importantes how que we son got como from un our hilo beginnings to the present. del Evangelio que vienen What it desde el is, what's the pasado big hasta el deal presente about y the que cross? nos dice cuál es la importancia de la cruz. Let's just review where we've been, what we've Así learned que quickly. vamos a revisar, a repasar un poco lo que habíamos ya estudiado. God has no beginning. Dios He no has tiene no principio, end. no He tiene has final. always existed. Él siempre ha He is the existido. source of Él es everything in la fuente de existence. todas las cosas God que is existen perfect. y Él es perfecto. That is not, none of this is overstating. None of it is Nada de hyperbole. lo que It is estoy absolutely diciendo true. God is perfect. está por demás. God Dios es is absolutamente sinless. perfecto, He no is tiene pecado, flawless no and tiene falta, no tiene incredibly falla. intelligent. Es increíblemente In fact, there is inteligente. nothing No hay that he nada doesn't know. que Él no sepa. Kids, you can't imagine anything that God doesn't know. The most brilliant among us, you can't imagine anything. God knows it. El más brillante He is de las personas que unimaginably existan, ni siquiera se puede powerful. In fact, imaginar he is lo inteligente infinite que es in Dios. every Tiene way, también un meaning poder there is inagotable. no limit whatsoever No tiene to ningún God's límite nature para and no la limit to his naturaleza de abilities. Dios. No Everything hay he is, límite he para is sus without habilidades. limit. We cannot No possibly podemos exaggerate ni his siquiera abilities. exagerar sus Nothing habilidades, is porque impossible nada for God. es imposible para Dios. El problema es que nosotros no lo podemos comprender y entonces tenemos un concepto muy pequeño de Dios. Y a veces pensamos, ay, no creo que Dios va a poder hacer esto, pero nada es imposible para Dios. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó el universo entero, incluyendo esta tierra, en un periodo de solo 6 días. Eso no fue imposible para nuestro Dios. Dios creó todas las cosas y esas cosas tan complejas en nuestro planeta fueron creadas precisamente para dar un testimonio de la grandeza de nuestro Dios y solo fue creado en 6 días. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nada es imposible para Él. Como hijos de Dios, tenemos que empezar a creer en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Dejemos de dudar y de cuestionar la habilidad de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que fuimos diseñados para funcionar en total dependencia de Dios. Que en el sexto día Dios creó la primera pareja de hombre y mujer para que dependieran de Él. Nosotros lo necesitamos. Dios creó al hombre perfecto. No tenía ninguna imperfección, no tenía ningún pecado, el hombre original. Pero fuimos creados para depender de Él, como Dios como nuestra fuente de vida y nuestra fuente de sabiduría. Él nos diseñó para que nosotros experimentáramos satisfacción, placer y amor cuando viviéramos en conexión constante y en amistad con Dios. Ese es cuando nosotros tenemos nuestro máximo potencial, cuando dependemos de Él y cuando tenemos comunión con Él. Pero Dios no nos forza a vivir de esta manera. Él nos dio una opción. ¿En quién quieres confiar? ¿A quién quieres seguir? Por eso Dios plantó este árbol en medio del jardín del Edén, que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio instrucciones precisas a Adán para este árbol. Vamos por favor a Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces puso ahí al hombre y a la mujer
y les permitió a una de las criaturas más inteligentes que había creado, se llamaba Lucifer, o Satanás, era un querubín. Este entró al jardín y habló al hombre y a la mujer, sabiendo que él los iba a tratar de enredar en sus mentiras para engañarlos, pero en realidad era una prueba para Adán y Eva. Satanás apenas se había engrandecido de su propia sabiduría, de su propia belleza, era un querubín muy orgulloso, y entonces por eso Dios lo había sacado del cielo. Pero Adán y Eva eran perfectos, ellos no tenían pecado, habían sido diseñados para depender de Dios, pero para que el hombre pueda tener un potencial perfecto es vital que entiendan que necesitan a Dios y que deseen a Dios. No entendemos todo acerca del pensamiento y del razonamiento de Dios y cómo es que funcionan las cosas atrás de esta prueba que puso Dios, pero lo que sí sabemos es que todo funciona para cumplir el plan último de Dios, para que la raza humana pueda experimentar la plenitud para la cual Dios los creó. Nosotros también tenemos que reconocer que lo necesitamos y que debemos desearlo. Pero si no hubiéramos tenido una alternativa, si no hubiera habido una opción, entonces pues nunca hubiéramos sabido cuál es la decisión del hombre. Entonces, Dios ya sabía lo que iba a resultar de esta prueba, y precisamente nosotros acabamos de participar en la comunión hoy en día. Precisamente la muerte en la cruz, la comunión con Dios era parte todo del plan. Era necesario para el desarrollo de la gente que realmente estuviera apasionada en amor por Dios. Así que Satanás se aproximó aquí a Adán y a Eva en forma de serpiente y le habló a la mujer, contradiciendo las instrucciones de Dios acerca de este árbol. Ella creyó que iba a ser más sabia y que iba a ser como Dios, y por eso comió de este fruto. De hecho, Satanás lo que quería era que ella se uniera a su vida rebelde. Y esa mujer, para que esa mujer creyera en las palabras de Satanás. Y esta mujer, Eva, tomó y luego le convidó a su esposo a comer de este fruto. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Adán y Eva tuvieron la libertad de escoger a quién le iban a creer, escoger a quién iban a rechazar. Y decidieron creer en la mentira de Satanás, rebelarse contra la verdad de Dios. Se unieron, de hecho, a Satanás en la rebelión contra Dios. Ahora iban a saber, por propia experiencia, ¿cuál era la alternativa? A causa de su desobediencia,
empezó a existir una palabra que ahora llamamos pecado. ¿Pero qué es pecado? Hay personas que quieren remover esta palabra del diccionario. ¿Pero qué es pecado? Pecado es el fracaso o rehusarse a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El fracaso o rehusarse a vivir en la forma que Dios quiere que vivamos. Dios nos creó a la imagen de Dios mismo, a su imagen y semejanza. Por eso Dios quería que viviéramos como Él. ¿Sabías eso? Fuiste creado a la forma, a la imagen de Dios. Por eso Dios quiere que vivas como Él. Ese es el plan, ese es el propósito. La ley y los mandamientos de Dios están basados precisamente en el carácter de Dios. Por ejemplo, se nos dice, no mentirás, porque Dios no es mentiroso. También se nos dice, no robes, porque Dios no es ladrón. También se nos dice, no cometerás adulterio, porque Dios es fiel a su pacto y a sus promesas. Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a nuestras esposas, porque Dios es amor. Y Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Te das cuenta que esa es la intención original para la raza humana? Esa es la meta original. Y no ha cambiado todavía. Esa es la intención de Dios para la raza humana. Ahora, cuando pecamos, fallamos en el blanco. No le damos al blanco, no le damos al gol. El carácter de Dios es el blanco precisamente. Adán y Eva comieron de ese fruto. Trajo corrupción, trajo destrucción. Pecar es no alcanzar el carácter de Dios para el cual hemos sido creados. Ahora, esto no se trata de la ley, se trata de que dependamos de Dios para que Él se exprese a través de nosotros. Y esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque nosotros, para eso fuimos creados. Así que, ¿qué pasa con nosotros cuando pecamos? ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente a Adán y a Eva cuando desobedecieron a Dios y pecaron? Cuando eligieron seguir a Satanás. Génesis 2:17 nos dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando pecamos, morimos. Ahora, muerte significa separación. Por ejemplo, todos experimentamos la separación. Cuando alguien muere, ya no vamos a tener esa existencia física, ya no lo vamos a llamar, pero ya no va a contestar. Puedes ir a buscarlo a su casa, pero ya no lo vas a encontrar. Eso es lo que nosotros conocemos como muerte. La muerte, sin embargo, no significa aniquilación o dejar de existir. El espíritu de una persona continúa existiendo después de la muerte, pero continúa separado de Dios. La muerte se relaciona con el pecado porque es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que la muerte es un pago del pecado, así como las personas trabajan y reciben un pago por su trabajo, así nos dice Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte. Vamos a ver 3 formas en las que uno puede morir, no en las que puedes
sufrir un accidente y morir. De eso no estoy hablando. Vamos a ver lo que causa la muerte. Número uno, el pecado causa la muerte de nuestros cuerpos físicos. Porque por el pecado nosotros, por ejemplo, enfermamos y nuestro cuerpo físico muere, porque los efectos del pecado no se ven instantáneamente. Así como cuando cortas unas flores para llevárselas a tu mamá. No se ven muertas inmediatamente, no se ven marchitas inmediatamente. Estas florecitas pueden seguir viviendo un tiempo, y más si las pones en agua, pero ya están muertas, ya no pueden dar fruto, solamente están muriendo lentamente. De la misma manera, cuando Dios le dijo a Adán que moriría cuando comiera de ese fruto, Él no estaba diciendo que Adán iba a caer fulminado en ese momento, que su cuerpo iba a morir, sino que iba a empezar a morir poco a poco. Es como cuando nosotros recogemos fotografías de nuestros hijos cuando están en kinder y luego primero, segundo, tercero de primaria, etcétera. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Por ejemplo, aquí estoy yo cuando tenía 20, 30, 40, 45, etcétera. Porque ya nuestra secuencia no es tan bonita. Ya no nos vemos tiernos como los niños cuando van creciendo. Las flores las cortas y se ven bonitas los primeros 2 días. Así los niños se ven bonitos. Pero tarde o temprano, la juventud se acaba y ya no nos estamos haciendo más jóvenes. Nuestros cuerpos físicos son descendientes del cuerpo de Adán y Eva, del cuerpo de Adán. Es por eso que nuestros cuerpos no duran para siempre. No importa cuán buena dieta lleves, cuán buen ejercicio hagas, cuánto te cuides para no envejecer. Un día vas a morir por el pecado. Tu cuerpo va a morir. El segundo efecto del pecado en nosotros es el pecado causa muerte de la relación con Dios. Eso va a afectar nuestra relación con Dios de seguro. El pecado siempre afecta. Porque esa parte de nuestro ser que podía comunicarse con Dios ha sido separada de Dios por el pecado. Vimos en Génesis 3:8 que después de que habían pecado, esa amistad cambió. Antes eran muy amigos de Dios, pero ahora le tenían miedo. Y eso fue porque su espíritu fue cortado, fue desconectado y separado de Dios. Su habilidad para tener amistad con Dios se destruyó y ya era imposible que ellos pudieran ser amigos de Dios ahora. Los efectos del pecado han sido transmitidos a cada uno de los descendientes. Aún después de que Dios los vistió con las pieles de animales, de todas maneras los echó del jardín. Estaban separados. Estas pieles de animal no los unió nuevamente con Dios. Fue imposible tener amistad con Dios de ahí en adelante. Y estas consecuencias precisamente han sido transmitidas a cada uno de sus descendientes. Todos nosotros tenemos esta condición. Genéticamente y científicamente, los especialistas reconocen que todo nuestro ADN tiene un mismo ancestro común. Y puedo darles después el que esté interesado, puedo platicarles acerca de ello. Ahora, es muy interesante, es muy profundo y muy completo lo que sucedió. A pesar de que Adán
y Eva habían sido cubiertos. Ellos estaban muertos en sus pecados, según lo dice Efesios 2:1. John Cross lo ilustra en su libro El extranjero en el camino de Emaús. Él describe un incidente que sucedió cuando estaban viviendo en un país tropical como misioneros. Hicieron una casita con un espacio por abajo de la casa. Y en una ocasión encontraron una rata que se metió por ahí, por ese espacio de abajo, y la rata se murió. Y entonces imagínense, se murió allí la rata y olía de una forma horrible. Olía tan mal, tan repulsivo, que no podían dormir en su casa, en su recámara olía horrible. Y entonces se fueron a otro lugar de la casa para huir de este cadáver. Entonces la siguiente mañana trataron de buscar la rata donde estaba muerta y se fueron a ese espacio debajo de la casa. Empezaron a traer esta rata muerta para sacarla. Y mientras más cerca estaba, dice, wow, esta rata está llena de gusanos. Se pusieron una bolsa de plástico en la mano para tratar de sacarla de la cola. Y entonces, sosteniendo la rata lo más lejos de su cuerpo posible, aventó a la rata lo más lejos que pudo. Ahora, esta reacción, imagínense de el olor, los gusanos, el cadáver de la rata, imagínense. Lo que sientes al imaginarte esto es desagradable, es repulsivo, es una contaminación horrible. Bueno, eso es precisamente lo que Dios, más o menos, podemos imaginarnos con esto, más o menos lo que Dios siente cuando ve el pecado. No hay lugar para esto delante de Dios. Su creación perfecta se contaminó. Ahora, no quiero que nadie malentienda esto. Dios odia el pecado. Sí, Él es misericordioso, pero Él odia el pecado. Efesios 5:6 dice que nada inmoral, impuro, puede heredar el reino de Dios y de Cristo, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos hijos de desobediencia. Ahora, estoy hablando algunos conceptos. Quiero empezar a hablarles de ello. No crean que porque se acaba el sermón ya no vamos a hablar luego de esto. Solamente es el principio. Ahora, este versículo que habla de la ira de Dios es este enojo que hace que Dios se distancie de nosotros, que destruye precisamente. Esa es la ira de Dios. Es como cuando dice, guau, no me gusta, es desagradable. Dios creó el mundo para ser un lugar hermoso, pero el pecado lo corrompió. Cada vez que tenemos que hacer un trabajo difícil o que tenemos una situación que no es placentera, es un recordatorio de que el pecado ha ensuciado la creación de Dios. El dolor, el sufrimiento, la suciedad, los malvados, los borrachos,
terremotos, la guerra, todo eso no era parte de la creación original de Dios. Dios no había creado todo perfecto, todo eso es un insulto, es una ofensa y apesta la creación maravillosa y santa de Dios. Así como esta rata de las que le platicaba yo hace rato, cómo la aventó el muchacho que la logró sacar lejos, porque esto es algo horrible, repulsivo. El pecado, eso es lo que hace. Ha corrompido la razón humana. La Biblia dice en Isaías 59:2 que las iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, entre nuestros pecados, que nuestros pecados han hecho que Dios oculte su rostro de nosotros para no oír. El pecado causa muerte a nuestro cuerpo físico y también causa separación de Dios. Pero este es el tercer efecto. Separa nuestro ser para siempre de la bondad de Dios. Acuérdense, Adán y Eva estaban separados de Dios, pero todavía pudieron vivir un tiempo en la tierra. Pero cuando viene la muerte física, cuando este problema del pecado no ha sido resuelto, el humano se remueve para siempre de Dios. El planeta Tierra fue creado como una incubadora para nutrir y para criar y para preparar a la novia de Cristo. Por eso no es nuestro hogar, sino que es un lugar de preparación. Todo fue diseñado para el placer, para el gozo, para el bienestar de la gente, del pueblo de Dios. Y cuando, por ejemplo, una pareja joven está enamorada y se comprometen para casarse y empiezan a hacer planes y están soñando acerca de su matrimonio y todo lo que van a gozar en su matrimonio, y el esposo empieza a preparar la casa para su novia y empieza a comprar cosas para decorar la casa y hacen muchos planes felices para su vida futura juntos. Pero si algo sucede, algo trágico sucede y el compromiso se rompe y ya se cancela la boda y todos los planes y los sueños de felicidad mueren porque ya no hay un futuro juntos, ya no va a haber novia para vivir para siempre, ya no hay final feliz, se acaban los planes. La Biblia dice que Dios no solo creó la tierra para disfrutarla ahora, sino que ha sido preparada para que en el futuro tuviéramos una casa para Cristo y su novia, para que juntos la disfruten en el futuro. Ese lugar va a ser un paraíso sin final. Pero la muerte que el pecado trajo a nuestra relación con Dios, trajo también muerte a estos planes futuros de matrimonio y de vivir felices para siempre con Dios. Por eso la segunda muerte es la consecuencia más terrible que se puede experimentar después de que muramos físicamente. Porque el plan original era que nosotros viviéramos en esta tierra para siempre con el Señor. Pero ya no existe ese plan. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? ¿A dónde vamos? Cuando ya estamos separados de nuestro cuerpo físico, de esta tierra física donde vivíamos. Si ya la tierra no es una opción, entonces ¿qué sigue? Porque ya vimos y ya entendimos que la muerte no significa dejar de existir. Nosotros somos personas que tenemos un alma
Somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero cuando ya no tenemos ese cuerpo, ya no tenemos esta opción por el pecado. Y si no lidiamos con el pecado antes de la muerte física, entonces ¿a dónde vamos? ¿Se acuerdan cuando vimos que Satanás se rebeló y una tercera parte de los ángeles le siguieron? La Biblia dice que Dios preparó un lugar de tormento para este ángel malvado y sus seguidores. Ese lugar se llama el lago de fuego, o más a menudo, más popular, se le llama infierno. El destino de la humanidad pecadora que ha elegido vivir apartado de Dios y seguir a Satanás, pues va para allá. Porque Dios le dio al hombre un lugar para vivir, un lugar hermoso. Pero el hombre eligió a Satanás. Si hubiera elegido a Dios, todo sería diferente. Pero si elige a Satanás, entonces el mismo destino de Satanás será el destino de estas personas. En lugar de ir a vivir de vivir con Dios, Adán y Eva y todos sus descendientes van a ir a vivir con Satanás, porque están separados de Dios y de toda su bondad por su propia elección. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Vamos a ver aquí el efecto que tiene. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, ese es Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no hay ningún lugar para esconderse. Y vi a los muertos. Estos estamos hablando. Aquellos que estuvieron separados de Dios por su pecado. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hay un libro de la vida. En caso de que ya te sientas muy deprimido por lo que estás oyendo, Dios tiene un plan de rescate. Y el libro de la vida tiene que ver con esto. Otro día vamos a explicar este libro de la Biblia, pero hoy vamos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No era para el hombre, pero se convirtió en el destino que el hombre eligió. La Biblia describe el infierno como un lugar de dolor. No hay felicidad. Jesús lo describe como un lugar donde los gusanos no mueren y el fuego no se aplaca. Un lugar donde hay oscuridad total. Es el lugar del lloro y del crujir de dientes y donde el tormento existe por siempre y para siempre, sin descanso de día o de noche, porque este lugar de tormento está preparado para Satanás y sus demonios. Jesús nos advierte que es mejor cortarse las manos o los pies que entrar completo
al infierno, es mejor no haber ni siquiera nacido que pasar la eternidad en el infierno. Adán y Eva estaban esclavizados a Satanás por su propia elección. Ellos le pertenecían legalmente a Satanás y estaban corrompidos precisamente por su elección. Y ahora todos sus descendientes hemos nacido con esta inclinación de elegir la maldad en lugar de elegir a Dios. Esta naturaleza pecaminosa se ha pasado de generación a generación, de padres a hijos, porque hemos nacido con esta naturaleza. Por eso estamos de nacimiento separados de Dios. Y porque Adán murió, también todos sus descendientes mueren. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos una condición sin esperanza. Todos los descendientes de Adán son esclavos. Estamos oprimidos. Todos los descendientes de Adán estamos en esta condición que se deteriora con la edad. Estamos muertos espiritualmente y cada vez es peor. Y como nuestro ser espiritual siempre existirá, si no escogemos a Dios, existiremos para siempre en el infierno. Pero ¿cómo podremos ser salvos si nuestra naturaleza es pecaminosa? Hemos nacido como pecadores y Dios no puede tolerar el pecado en su casa. ¿Cómo es que la raza humana puede ser salva de esta condición sin esperanza? Gracias a Dios, porque Dios nos amó tanto que tiene un plan para nuestra salvación. ¿Se acuerdan? Desde el principio hay un propósito en todo esto. Dios está haciendo algo a través de todo esto. Porque Dios nos ha amado. Él tiene un plan de salvación para nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo a convertirse, a salvarnos. Se convirtió en un hombre como nosotros para salvarnos. Él todavía está trabajando en nuestras vidas. Ya no me va a dar tiempo en esta mañana, pero ¿cómo es que ¿cómo podemos celebrar la comunión? ¿Cómo no vamos a celebrar la comunión? ¿Cómo no vamos a celebrar que algo ha cambiado en nuestra naturaleza? Y vamos a llegar a ese punto después en otro estudio, pero por ahora quiero que sepan que solo aquellos que han nacido de nuevo pueden participar en la comunión porque lo que estamos haciendo es una mentira para todos los demás. Todos los que no tienen la vida de Cristo dentro todavía apestan a pecado. Pero hay esperanza para todos ellos. Hay esperanza para ser restaurados y tener nueva vida. Hay esperanza para que un día Jesús venga por su novia y nos lleve a su hogar para que estemos con Él para siempre. ¿Y cómo es que llegamos del desastre en el que Adán y Eva nos pusieron a la esperanza en Cristo? Bueno, no se pierdan las próximas enseñanzas porque vamos a llegar allá. A causa de esta primera prueba en el jardín del Edén, nosotros también tenemos que tomar esta opción. La tierra es un lugar de prueba. Voy a terminar con esto. La tierra es un lugar de prueba.
donde In the beginning, God gave the nuestro first man and the first destino woman the eterno choice se to decide. trust God or En el to trust principio Satan. Dios And les if we dio choose al primer to hombre y trust mujer and la follow the elección de deception of Satan's confiar lie, en Dios o confiar en then our Satanás. eternal destiny will be with Satan, existing Y forever nosotros in the tenemos torment la of being misma elección. completely separated Nosotros podemos from any of escoger God's goodness. a Satanás, But sus if mentiras, we, o in this time of entonces nuestro testing, eterno destino va a choose estar to con Él. trust and O follow the word podemos of God, then our escoger a destiny Dios will para be que with nuestro our destino Creator, living sea forever estar con in the nuestro fullness Creador, and joy vivir con of the Él y eternal disfrutar pleasures of His eternamente el goodness placer de and su glory. bondad en la gloria. So it's kind of quick on the good stuff, Así que brief on the good stuff. fue muy breve lo que tuve que hablar acerca de las cosas buenas, pero les prometo que después vamos a ahondar más en esto. That Vivimos en does un not mundo que believe that sin no matters. cree que el pecado One day I'll share importa. with you more of my own testimony Un día with God yo les voy a platicar más del testimonio de lo que Dios me ha hablado, que el pecado fue destructivo en mi vida y Dios me ha revelado y ha puesto en mi corazón una repulsión por el pecado. Dios puede cambiarnos, Dios cambia gente. Hay esperanza en Jesucristo. Y Dios no nos va a dejar con esta vida vieja y horrible. Dios nos va a dar una vida completa y nueva. Pero tienen que esperar para escuchar el final de la historia. Padre, te damos gracias por tener un plan. Te doy gracias porque tú estás obrando tu plan. Las pruebas son reales y muchos son aquellos que no van por la puerta estrecha, sino que continúan en su terquedad, en su pecado, con su malvado corazón, caminando por ese camino ancho que lleva a la destrucción. Pero hay un camino a través de Jesucristo. Señor, te pido que nos ayudes a tener esa misma repulsión por el pecado que tú tienes. Y que a pesar de que nuestras ropas se manchen de pecado, podamos entender que esas ropas, entendamos que estas ropas sucias de pecado todavía apestan delante de ti. Por eso necesitamos clamar a ti para que tú nos limpies. Señor, te doy gracias por el plan en Jesucristo. Te pido que nos ayudes a encontrar la gracia de Dios. Señor, te pido que podamos vivir en esta nueva vida que tú has dado a nosotros a través de Jesucristo. Señor, ayúdanos a darte alabanza y adoración. Y si alguien en este lugar no te conoce, Señor, te pido que clame a ti para salvación, que clame a ti para ser librado de la corrupción y el olor del pecado, y que los lleves a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Vayan al mundo con las buenas nuevas del Evangelio. La gente tiene que saber su condición y su necesidad. Todos necesitamos saber. Amén.